Esta segunda ponencia, que va a estar a cargo de Alfredo Weisblatt, va a tratar sobre desigualdades de género y grupos. Os presento un poco a Alfredo, aunque ya muchos seguramente lo conozcáis. Él es psicólogo y es un referente de la metodología PROC. Forma parte del centro de Marie Langer, que lleva a cabo proyectos de salud comunitaria. Bueno, Alfredo ya es un histórico colaborador de la estrategia GRUSE y ya, como os comentaba, muchos ya lo conocéis aquí o bien porque habéis participado en cursos de formación con él, sobre todo cuando iniciamos los GRUSE Home en 2015. Y bueno, y desde entonces él ha venido participando en cursos, jornadas, en congresos y bueno, agradecemos que siempre ha sido un colaborador fiel y además que ha causado impacto en sus ponencias. Su metodología de trabajo tiene un enfoque de género y grupal y precisamente hoy le hemos pedido pues, que nos hable de desigualdades de género y trabajo grupal. Así que nada, Alfredo, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la organización y por la presentación, ¿no? Es un gusto estar cuando estamos con los GRUSES desde la metodología Procesé, que a nosotros nos parece vital, es estar en la trinchera, ¿no? Entonces, cuando estamos en espacios donde se están las trincheras, donde se está en la población, donde se está haciendo, ¿no? Más allá del discurso, nos es un lugar muy cómodo como para poder participar. También quiero agradecer a Marta, realmente ha sido precioso, ¿no? O sea, duro, pero precioso, ¿no? Lo que nos ha planteado. Me encantó lo de la ecoansiedad y los consejos de Iberdrola. Eso ya es la leche directamente, no lo conocía. Y también, bueno, porque de alguna forma hablando un poco el terreno de por dónde me voy a meter yo, ¿no? Esta cuestión de hablar de desigualdad, de hablar de grupo, hablar de salud, es decir, cada uno de estos temas podría ser un seminario enorme, ¿no? Es decir, porque ya la desigualdad implica todo un tema de análisis y de trabajo, el grupo ni hablar, ¿no? Es decir, el grupo es un gran desconocido desde lo que implica un espacio grupal de transformación, ¿no? Y el tema de la salud, pues ha desarrollado sobre todo el tema de la salud mental Marta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo me pregunté por dónde entrar, qué hacer, porque hay muchísimo que decir y es muy difícil de seleccionar. Voy a decir algunas cosas que la gente que ya me ha escuchado, que ya nos conoce, que conoce la metodología de los procesos correctores comunitarios, que conoce nuestra intervención, ya ha escuchado. Pero vamos a ver si esta entrada nos sirve, ¿no? Cuando hablamos de género, eh, es inevitable mencionar que el género es una construcción social, ¿no? Es decir, el género, como bien decía Marta, al igual que el concepto de salud mental o al igual que las instituciones en un momento sociohistórico determinado, se construye socialmente, ¿no? Y por ser una construcción social, también es es un concepto relacional, ¿no? Es decir, no se puede pensar un género sin pensar en el otro, ¿sí? Es decir, es importante pensar los dos a la vez, porque si pensamos solo en uno, es decir, esto que siempre se dice, ¿no? O que cuesta, que empieza a trabajarse de una manera distinta, que es el género femenino es una construcción social y parece que el género masculino tiene el gen del cómodo, egoísta y cabrón, ¿no? En realidad, los dos son construcciones sociales. Por eso vamos a hablar un poquito de la relación y de cómo juega este trabajo en la construcción y en la desigualdad, ¿no? Todo sistema social, por definición, intenta construir
lo que la doctora Mirta Kuko llama sujetos ideológicos buscados, ¿no? Es decir, todo sistema social, o ningún sistema social, mejor dicho, va a tirar piedras contra su propio tejado. Es decir, no va a generar subjetividades que atenten contra su propio bienestar y su propia permanencia, sino que va a generar subjetividades que los sostengan a lo largo y lo reproduzcan a lo largo del tiempo, ¿no? Uno de los mecanismos más importantes que utiliza todo sistema social para construir esto es lo que se conoce como imaginario social hegemónico, ¿no? Hay un autor que se llama Cornelius Castoriadis que voy a poner el PowerPoint, que a mí me dijeron, trae PowerPoint. A mí no me gusta mucho, pero bueno, para que se sepa de qué estamos hablando, ¿no? A ver, ¿estoy compartiendo? ¿Alguien que Sí, me Falta conteste? ponerlo Perfecto. a pantalla completa como presentación. Sí, ahí va, ahí va. Claro, es fácil decirlo, pero ahora voy, ¿eh? Ahí va, presentación con Ahí, diapositivas. presentación con diapositivas y el botón de la izquierda. Abajo, te pones desde el principio. Ahí Ahora, está. perfecto. Bien, muy bien. Entonces, decíamos que este imaginario social es lo que dice lo que la realidad es. ¿Mm? Es decir, la realidad tiene tres componentes, según este autor, que uno es la realidad material, el otro es el componente simbólico y otro es el imaginario social. La realidad material son las cosas, es el material, es lo físico, digamos, ¿no? Es como decir, una silla está hecha de un material, está hecha de madera. La componente simbólico tiene que ver con la relación entre las distintas situaciones y relaciones que existen entre los objetos y las personas dentro de esa realidad. Pero, digamos, donde me quiero centrar es en lo que es el imaginario social, ¿no? El imaginario social son corrientes de sentido que dicen lo que la realidad es. Es decir, esto es un consenso social. Es un consenso social, aunque tácito, porque no nos ponemos de acuerdo en cómo van a ser las cosas, pero es algo que se va transmitiendo y se va culturizando y socializando a todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, si yo les digo, agarro un papel, corto unos papelitos, agarro un folio y les digo, bueno, ¿quién quiere estos papelitos? ¿No? Mirarán sorprendidos y dirán, bueno, más allá de que estemos online, eh, pues dame alguno. Si es que vas a algún lado o vas a hacer alguna dinámica, dame alguno de estos papelitos. Pero si yo saco de mi bolsillo unos papeles que tienen el número 50, que tienen una franja plateada y que son anaranjados, y yo les pregunto, ¿quién de ustedes quiere estos papelitos? Luego de un momento de estupor, ¿no? Alguno dirá, pues mira, si no te hacen falta, si te sobran, pues dámelo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero traer con esto? Que la realidad material, tanto del folio que yo corto y yo voy a repartir entre las personas, es la misma realidad material que tiene un billete. Es papel. Sin embargo, nos hemos puesto de acuerdo de que este papel tiene más valor que el otro papel, ¿sí? Y esto mismo tiene mucho que ver con lo que decía la compañera antes que yo, de lo que va dando sentido a lo que son las cosas. Por ejemplo, ¿qué es la salud mental? Un bien de consumo, ¿no? Como bien decía la compañera. Había un documental que yo había visto hace un tiempito que, que era en Almería, donde mostraban un montón de tomates desechados, ahí pudriéndose al sol, y la periodista preguntaba a la gente del depósito por qué estaban esos tomates ahí.
Dice, entonces el hombre dice, no sirven. Entonces le dice, ¿por qué no sirven? Y dice, porque son feos. Y entonces la periodista dice, ¿por qué son feos? No sirven. Y entonces el hombre le dice, discúlpeme, cuando usted va al supermercado, ¿cuáles son los tomates que compra? ¿No? Y la mujer le dice, pues los más bonitos. Pues eso, estos tomates no sirven porque son feos. Es decir, desde el imaginario social se genera una relación entre lo bonito, lo saludable y lo bueno, ¿no? Y esto lo repetimos y lo hacemos de forma indiscriminada y sin darnos cuenta de que lo estamos aplicando. Esto que estamos diciendo para distintas cuestiones de la realidad también funciona en lo que es la construcción del género, ¿no? Es decir, también tanto el hombre como la mujer tienen aponeurosis, tienen músculos, tienen, es decir, la realidad material es la misma, pero según la construcción social de los géneros, hay un papel o hay un conjunto de estos elementos materiales que vale o que tiene un valor mayor que el otro. Es decir, que el imaginario social, como decíamos, son como guiones que van a determinar lo que las cosas son. Ahora, esto en sí no es malo, ¿no? O sea, todo sistema social tiene una manera de entender el mundo, porque si no tendríamos que estar pensando constantemente qué es cada cosa en cada momento. Pero, digamos, vivimos en un sistema social, como ya decía la compañera, en un sistema que es capitalista y un sistema que es patriarcal, donde se suponen y se generan estas desigualdades de género, que este imaginario social y estos guiones no están en función de las necesidades de las personas, sino que están en función de las necesidades de un sistema, ¿no? Así como la compañera decía, bueno, está el trabajo productivo y reproductivo alrededor del cual funciona toda la sistematización social, pues de eso se trata. Hay un guión que determina un rol de trabajador, de proveedor productivo y un rol de cuidadora, desvivida, etcétera, reproductiva. Como estos problemas, como estos guiones no están en función de las necesidades de las personas y sí en la necesidad del sistema, como lo hablábamos, entonces yo voy a actuar guiones que me van a generar malestar, ¿no? Es decir, si voy a actuar un guión que me dice como hombre que tengo que poder dar la talla y que siempre tengo que dar el do de pecho y que la salud está en poder todo, ¿no? Sin renunciar a nada, o si me dice que ser mujer tiene que ser con ser imprescindible, diluirse en 15 o 16, prestar atención a las necesidades de todo el mundo, menos a las mías. Entonces, cuando yo actúe esos guiones, porque esos guiones están naturalizados, me van a generar malestares, ¿no? Y estos malestares de la vida cotidiana, a ver, sí. Nosotros trabajamos estos malestares de la vida cotidiana con el nombre de normalidad, supuesta salud, ¿sí? Como bien dice la doctora Mirta Cuco, creadora de la metodología, dice, son malestares cotidianos que la gente sufre y habitualmente no analiza ni cuestiona porque los considera normales. No generan demanda explícita, no tienen interlocutor válido, para ellos no existe un campo de intervención específico y quedan incluidos en la cultura de la queja. Las respuestas habituales se brindan desde enfoques terapéuticos, asistenciales, que o bien tienden a medicalizarlos, psiquiatrizarlos o categorizarlos como pertenecientes a grupos de riesgo social, o bien a incluirlo en acciones preventivas inespecíficas y quedan la mayor parte de las veces en tierra de nadie. ¿Esto qué es? Normalidad supuesta a salud.
como nos pasa a todos y a todas, como nos pasa todos los días, como lo repetimos sin ser conscientes de lo que estamos repitiendo, son invisibles y tienen un halo de normalidad, ¿no? Es normal. Y en realidad tendemos a igualar normalidad con salud. Y en realidad esta normalidad, supuesta salud, pues está peleada con la salud. ¿Qué pasa? Como no está esta normalidad supuesta salud o esta construcción separa las causas de los efectos, entonces yo repito constantemente lo que estoy haciendo, me genera malestar, pero no puedo cambiar la conducta que estoy teniendo. Por ejemplo, en la puerta de un colegio, ¿no? Están las madres y los padres hablando de los chicos y los niños, ¿no? Y entonces uno dice, no hay forma de que me comunique con mis hijos que no sean los gritos, ¿no? Entonces se habla y se discute y se debate, pero ¿cómo termina siempre esa conversación? Con, en fin, hay que aguantar, ¿no? En fin, es así, hay que tener paciencia, ¿no? Lo que nosotros llamamos el enfinismo, ¿no? Porque se termina aceptando la situación como normal, pero se inhibe cualquier acción que implique cambio. Y esto nos pasa cuando vamos a hablar a un bar también, ¿no? Estamos hablando de política, que los verdes, que los azules, que los rojos, que los morados, que los violetas, que lo que sea, y hablamos un montón de cosas, pero ¿cómo termina esa conversación? En fin, no hay quien lo cambie, ¿no? Entonces, estos malestares de la vida cotidiana son los que para nosotros nos implican abrir un nuevo ámbito de intervención, que es la intervención de los malestares de la vida cotidiana, ¿no? No tienen que ser psiquiatrizados, no tienen que ser medicalizados, sino que, como decía la compañera, tiene mucho que ver con la construcción social de lo que es salud en ese momento. A ver. Una cosita, solo por repasarla, que quiero que veamos un poco de lo que es la construcción social de los roles de género, ¿no? Porque los roles de género son binarios y heteronormativos. Es decir, binarios quiere decir que solo hay dos posibilidades, ¿no? Cuando hablamos del código binario estamos hablando de ceros y de unos, ¿no? Y cómo, digamos, los roles de género son heteronormativos porque de alguna manera determinan cuáles son las posibilidades de que son aceptadas en una sociedad, en nuestra sociedad, como válidas, y por otro binario, porque no hay más que dos posibilidades. Esto estamos hablando de los roles de género, ¿sí? No estamos hablando de las personas. Esto es lo que tiene que ver con el modelo de las medias naranjas, ¿no? Es decir, los roles son complementarios, por eso la media naranja de uno y la media naranja de otro hacen el complemento, ¿no? Entonces es que decir, hasta que no conozca o no me encuentre con la nueva, con mi media naranja, pues lo único que me queda es oscilar de espaldas sobre la mesa, ¿no? No tengo ningún otro movimiento. Si hablamos de las personas, estamos hablando de naranjas enteras que pueden elegir rodar juntas o no, ¿no? Entonces, hablábamos de la construcción social de los roles de género. Y tenemos personas, ¿no? Dos seres humanos, un hombre y una mujer, en principio, con las mismas necesidades emocionales, materiales, vinculares, ¿no? Que de repente, por lo que hablamos, una encargada del trabajo productivo y otra encargada del trabajo reproductivo, se transforman en distintos engranajes. En el caso de la mujer se transforma en un engranaje de cuidados y en el caso del hombre se transforma en un engranaje de trabajo. Estos roles de género implican entender que
si las personas tenemos las mismas necesidades y terminamos siendo engranajes para una sola, entonces quiere decir que sobre la subjetividad humana, tanto de la mujer como del hombre, más allá que haya una deriva violenta desde el rol construido del hombre hacia el de la mujer, han sido construidos con violencia social, con una gran ingeniería social. Y nosotros utilizamos dos expresiones. Uno son las expropiaciones y otras son las asignaciones. Y explico qué es para que se den una idea. Cuando yo quito algo, ¿no? Cuando yo saco algo, yo voy al despacho de una colega y le digo, mira, te saco el lapicero, ¿no? Vale, ok. Nos vamos a ir a casa al final del día. Si yo no le devolví el lapicero, me va a decir, oye, Alfredo, a ver si me devuelves el lapicero, ¿sí? Es decir, yo le quito el objeto, pero no le quito la conciencia de propiedad de ese lapicero. Sigue teniendo la conciencia de propiedad y por tanto lo puede reclamar. Cuando hablamos de una expropiación, estamos hablando que no solamente se quita la potencialidad o se quita la necesidad de ese ser humano, sino que también se expropia la conciencia de propiedad. Y entonces, como no puedo no tengo la conciencia de propiedad, no puedo reclamar aquello que me ha sido expropiado y entonces normalizo, aunque sea que me genere un gran malestar. Y otro término es el de asignación. Uy, se me fue. Bueno, ahora lo tomo. Asignación quiere decir que lo que se le expropia a uno se le asigna al otro. Es decir, en las expropiaciones del hombre, lo que se le expropia al hombre se le asigna a la mujer y viceversa, lo que le expropia a la mujer se le asigna al hombre. ¿Sí? Es decir, es como un puzzle donde todas las piezas encajan perfectamente, ¿no? Esto, como decíamos, cuando hablamos de expropiaciones, las de la mujer, por ejemplo, estas son algunas expropiaciones que nosotros conceptualizamos, lo cual no quiere decir que estas sean todas, ni que esto sea lo único. Esto es un esfuerzo de síntesis casi diría vergonzante, pero bueno, vamos a decir lo que podamos decir. Es decir, comprender que ser mujer es bello, es decir, en el transcurso de esta construcción de género, lo femenino se construye socialmente como inferioridad, se construye como molestia, se construye como algo que no es bello ni es deseable tener, ¿no? En otro momento se decía mucho, a mí me hubiera gustado nacer varón, ¿no? Y ahora, bueno, como un emergente, como un indicador nuevo de los nuevos grupos de hombres, aparece, a mí me hubiera gustado nacer mujer, ¿no? Como emergente del conflicto y de cómo se va generando y cómo se va resolviendo en este momento las diferencias de género, ¿no? En otro momento, digamos, en esa construcción, la mujer no tenía mucha facilidad de poder decidir ser madre, ¿no? Casi que ser madre era un mandato o un imperativo social, ¿no? Y como la sexualidad era una sexualidad falocéntrica, cualquier cosa que no fuera eso, pues no tenía la misma valoración que lo que tenía que ver con la sexualidad masculina. El placer, ¿no? El placer era algo que se expropia, ¿no? En la construcción de la subjetividad femenina, los espacios sociales más allá de la familia, esto es decir, la autonomía, la independencia económica, el acceso al trabajo, etcétera, y la apropiación de lo intelectual, ¿no? Desde estas, al hacer todo este tipo de expropiaciones, lo que se genera el ámbito es el interno al hogar, ejerciendo el cuidado y la reproducción, ¿no? Esto es lo que llamamos el trabajo invisible, ¿no? El trabajo de cuidados, porque este trabajo está invisibilizado porque
normalmente, ¿no? Como dice la normalidad supuesta, salud se hace por amor, ¿no? Y las expropiaciones del hombre, la primera que nosotros hablamos es la expropiación de la capacidad de aprender, hasta el valor se le supone, ¿no? Como se decía en otro tiempo de la milicia, al hombre le cuesta pensar ubicarse en otro lugar el que no esté, la capacidad de articular los movimientos de la vida cotidiana, ¿no? Es como que el hombre abre la nevera y dice no hay leche, ¿no? O sea, y piensa que la leche es como en Hogwarts, ¿no? Que viene volando sola desde el Mercadona o desde cualquier lugar y se mete en la nevera, ¿no? Es decir, los movimientos de la vida cotidiana no los ve, se acaba el papel higiénico y no lo ve. La capacidad de conectar con los pliegues de su subjetividad y la expresión de los sentimientos. Al hombre le cuesta muchísimo expresar los sentimientos. No solamente expresarlos, sino conectar con lo que siente, ¿no? En general los hombres nos enteramos que nos pasa algo porque nos lo dice alguien, ¿no? En la paternidad, que es, como decíamos, asignada a la mujer, la paternidad queda relacionada con proveer, con que no le falte nada a la familia, y también el tema de la sexualidad saludable, ¿no? Es decir, el hombre, nosotros decimos, folla como trabaja, ¿no? Para producir orgasmos, para hacer muescas en la pistola, ¿no? Esto es un reduccionismo, yo creo que con muchas personas que están aquí lo hemos trabajado, ¿no? Y que un hombre que no tiene que aprender nada nuevo, un hombre que no tiene que articular movimiento de la vida cotidiana, que no tiene que conectar con la subjetividad, que no tiene que cuidarse, ni cuidar a los demás, que la responsabilidad de la paternidad es solo ser proveedor y que tiene que producir como trabaja, es básicamente el trabajador ideal, ¿no? Fíjense lo que decíamos de las distintas expropiaciones, ¿no? Como todo lo que se le expropia al hombre se le asigna a la mujer y todo lo que se le expropia a la mujer se le asigna al hombre. Y esto tiene que ver con lo que decíamos de la construcción del imaginario social, de los guiones de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Somos muy buenos actores, lo que pasa es que el guión es fatal, es lo contrario de la salud. Bien, entonces, si la construcción del género es una construcción social y tiene que ver con normalizar ciertos guiones que van en contra de lo que es las necesidades de las personas, tendremos que trabajar lo que implica la construcción del género para trabajar por la igualdad y para trabajar por la salud de hombres y mujeres, trabajar en un espacio que nos permita cuestionar esos imaginarios sociales que son los que determinan los roles de género. Y entonces aquí en pantalla yo les muestro algo para explicarlo, para entender cuál es el lugar de lo grupal, ¿no? Desde nuestro marco teórico, del marco teórico procesé. Nosotros decimos que hay una formación social, ¿no? Que, como dijimos, es el sistema social con sus necesidades y exigencias, que es el sistema capitalista patriarcal. Hay un extremo donde hay una construcción individual y hay una construcción subjetiva de las personas que forman esa sociedad. Entonces, desde esta formación social, decíamos, se intenta construir una subjetividad que reproduzca al infinito esta formación social. ¿Y cómo se hace? Es decir, desde esta formación social, ¿cómo hace la formación social para construir lo individual? Pues a través del funcionamiento de las instituciones y de los grupos que componen esas instituciones. Es decir, la familia es una institución, como la conocemos, pero también es un grupo, ¿no? O sea, es el grupo de génesis en el cual nos constituimos como humanos. Es decir, esta formación da mandatos a las instituciones y a los grupos para construir una subjetividad. Por ejemplo, la compañera hablaba sobre el mandato que tienen las instituciones de salud, ¿no? Que por un lado
tienen que responder a los mandatos de la formación social, pero por otro lado tienen que responder a los mandatos de las necesidades de la población. Y los profesionales y las profesionales, ¿dónde estamos? Estamos acá en el centro, como el jamón del sándwich. Pero hay mucho que hacer también aquí. Pero el grupo es como el eslabón perdido. El grupo es el lugar donde se trabaja la posibilidad de modificar algo de ese imaginario social. Porque esto, digamos, tiene una bidireccionalidad. Digamos que la formación social a través de las instituciones y los grupos produce una construcción individual y subjetiva. Pero la construcción individual y subjetiva a través de las instituciones y los grupos modifica la formación social. Es decir, que esto es determinado y determinante, ¿no? El sujeto es determinado y determinante. Por eso, trabajar en grupo para trabajar esa construcción subjetiva y generar comunidad termina en una transformación de la formación social. Espero que se haya entendido esta cuestión, ¿sí? Por eso, digamos, para nosotros el lugar para trabajar es lo grupal, ¿no? Es decir, porque en lo grupal está toda la potencia que tiene la capacidad de transformación, ¿sí? Es decir, los objetivos generales de todos nuestros programas PROCC, que es con los que trabajamos la normalidad supuesta salud y los malestares de la vida cotidiana, que pueden ser grupos de adolescentes, que pueden ser grupos de profesionales de atención primaria, que pueden ser padres y madres, que pueden ser, ¿no? Porque estos malestares permean todos los haceres y quehaceres y seres de la población. Entonces, lo primero que nosotros planteamos en las intervenciones es generar espacios grupales de reflexión. Es decir, si no hablamos de aquello que nos genera malestar porque suponemos que es responsabilidad nuestra o porque pensamos que es normal que lo sintamos así, pues no vamos a hablar de ello. Entonces, vamos a abrir espacios grupales de reflexión. Un segundo objetivo es brindar elementos de análisis para tomar distancia del imaginario social hegemónico. ¿Qué quiere decir? El imaginario social hegemónico dijimos que son guiones, ¿sí? Pero claro, como están normalizados y naturalizados, los confundimos como si fuéramos nosotros mismos, ¿no? O sea, yo siempre digo, si Antonio Banderas, para hacer la película del zorro, ¿no? Se ponía el antifaz del zorro para ensayar, pero no se iba a la casa con el personaje del zorro, ¿no? O sea, no se iba a encontrar con el sargento García en la casa. Es decir, trabajar que los guiones hegemónicos son guiones, y si son guiones podemos tomar distancia de ellos. Y el tercer objetivo es generar protagonismo personal y social. Es decir, que no solamente yo pueda identificar, o mejor dicho, que yo pueda identificar esos malestares y esas causas que genera el género, esos dolores que generan estos guiones de género en mí mismo, sino que, y por eso hacer un cambio, ¿no? en mi medio personal, sino también entender que tengo que tener un protagonismo también social, ¿no? Es decir, que si estas condiciones sociales, si estas condiciones de construcción del guión de género me han machacado como me han machacado y que estuve viviendo en el grupo, pues no solamente tengo que cambiar mi vida, sino que también tengo que cambiar esas condiciones sociales, ¿no? Y el espacio ideal, como decía, es el espacio grupal, ¿no? Entender el grupo no solo como una colección de personas, no solo como hacer un espacio individual con otros, no solo como para ahorrar recursos, sino que el espacio grupal es un espacio de construcción subjetiva, que es un espacio es un lugar de génesis, como decíamos, como lo familiar, y es un lugar que va construyendo lo subjetivo
a la vez que se va construyendo a sí mismo, ¿no? Es decir, en la medida que va cuestionando esos guiones imaginarios, ¿no? Que decíamos que son un consenso, de lo que se trata de construir en el espacio grupal es un contraconsenso, ¿no? Porque como decíamos, les decía, el imaginario social hegemónico es un consenso, ¿no? Es el consenso hegemónico, pero eso no quiere decir que no haya otros consensos en el magma de la sociedad. Entonces, justamente lo que permite es construir un consenso alternativo, generar espacios de cambio hacia adentro y hacia afuera. Y esto es fundamental para las personas, tanto hombres como mujeres, que hacen los grupos, el sostén del grupo. Porque claro, afuera la realidad sigue siendo la que era. No, nos decimos, no, esto cambió muchísimo. Y yo digo, sí, cambió, pero no tanto. Cuando nosotros trabajamos con jóvenes, trabajamos con profesionales, las cosas se siguen, y sobre todo, digamos, nosotros pensamos que el mundo es lo que gira alrededor de nuestro ombligo. Y entonces, como somos profesionales, que tenemos alguna visión distinta sobre el género, pensamos que todo el resto del mundo es así. Y no es así, ¿no? Toda esta cuestión de los roles hegemónicos y todo eso sigue siendo muy claro. Entonces, cuando el hombre o la mujer salen del grupo, se vuelven a encontrar con ese imaginario social hegemónico. Si no generan un contraconsenso desde el cual sostenerse como grupo, como comunidad, pues entonces es muy difícil que puedan sostenerse los cambios, ¿sí? Bueno, después si me da tiempo cuento una anécdota. Y otra cosa que tiene el espacio grupal es la posibilidad de reflexividad. La reflexividad, o sea, el imaginario social obtura la posibilidad de pensar más allá de lo determinado, ¿no? Por eso es el enfinismo, por eso las cosas terminan siempre diciendo, y ¡buah! ¿Qué va a ser? No, cuando yo estoy con otros, cuando estoy en el espacio grupal, la reflexividad es un elemento fundamental, porque justamente se cuestiona aquello que está obturado y se permite con otros pensar alternativas, ¿no? Pensar distintas posiciones frente a los sufrimientos y los malestares y poder pensar otros lugares donde yo me puedo ubicar que no sean los roles hegemónicos, ¿no? Y el espacio grupal en sí, porque una vez decimos, bueno, ¿cómo cambia la sociabilidad? ¿No? O sea, vemos grupos de mujeres, grupos de hombres, ¿no? Grupos de hombres que se sientan y los primeros días ni se miran, ¿no? Miran para abajo, hasta que empieza el grupo, o que son muy determinantes cuando hablan como si tuvieran la verdad, etcétera. ¿Cómo eso va cambiando a lo largo del grupo? Es decir, la sociabilidad cambia a lo largo del grupo. Y eso no es algo que se le agrega al grupo, sino que es algo inherente al grupo, porque permite trabajar la sociabilidad que reproducimos y que nos hace tanto daño en nuestra vida cotidiana, trabajarla en vivo e in situ y trabajar los roles asignados y los roles asumidos dentro de lo que implica dentro de lo que implica la construcción de género. Entonces, para terminar, y pidiendo disculpas, porque esto es una síntesis de la síntesis, y espero que se haya entendido algo. El género es una construcción social, digamos, que no quepa ninguna duda de eso. El imaginario social hegemónico de cada sistema genera guiones desde un consenso tácito que no están en función de las necesidades de las personas. Esto genera malestares en la vida cotidiana que deben ser trabajados, lo que nosotros llamamos normalidad supuesta salud. El grupo es un lugar clave e intermedio entre la formación social y la construcción subjetiva. Y es el espacio idóneo para aplicar la reflexividad como ruptura de lo obturado por el sistema. De esta forma genera un contraconsenso que sostiene la posibilidad de transformación. Y esta transformación genera nuevas condiciones en la comunidad y en lo comunitario. ¿Sí? Bien,
esto es lo que quería dejarles, porque tanto género como grupo son cosas maravillosas y que dan para trabajar un montón. Muchísimas gracias por la atención y perdón si no he sido claro en algún momento. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, nos has dado muchas píldoras para reflexionar, que es lo importante. Y sobre todo destacar mucho la parte de lo que genera el grupo, que creo que es muy, muy, muy importante y sobre todo en el marco en el que estamos de Brussels. Había en el chat bueno, más que una pregunta, era una reflexión que indicaba que los mandatos de género influyen en el bienestar de las personas, pero de diferentes formas, según hombre o mujer. ¿Es necesario cambiar la conciencia de género? A ver, bueno, sí, evidentemente, ¿no? O sea, el género no determina solamente la manera de vivir, sino la manera de enfermar o la manera de morir, ¿no? Evidentemente, ¿no? Hay enfermedades que son específicamente masculinas y otras que son específicamente femeninas, que cuando empieza a modificarse el tema del género, se empiezan a estandarizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los infartos. Cuando la mujer entra en el mercado de trabajo, empieza a nivelarse la prevalencia, ¿no?, de infartos en esto. Entonces, evidentemente, hay efectos en ambas partes, tanto en hombres como en mujeres, efectos del rol en la salud, y son efectos devastadores, tanto en uno como en otro, ¿no? Lo que sí a mí me parece importante no caer en el quién más, ¿no? Porque es cierto, hay cuestiones que son urgentes y que hay ciertas cosas que tienen que ver con la concepción de la salud de la mujer que son urgentes de trabajar y que hay que ponerlas en primer plano, pero siempre teniendo en cuenta que las cosas que pasan les pasan a los dos. Acuérdense que el rol, ¿no?, es relacional, ¿no? Yo no puedo trabajar solamente la problemática del género masculino sin trabajar la problemática del género femenino y viceversa, ¿no? Cuando nosotros trabajamos los grupos, lo que nosotros llamamos los grupos de reencuentro, ¿no?, que es, primero hacemos 10 reuniones de un grupo de hombres, a la vez que hacemos 10 reuniones de un grupo de mujeres, donde se trabajan las determinantes y la construcción del género de las dos partes en cada uno de los grupos, y luego los juntamos, ¿no? Ahora, para juntarlos, primero tienen que conocer los dos lo que le pasa a los dos, ¿no? Porque si no, vamos a relacionarlos desde los guiones hegemónicos. Si tendríamos que cambiar la concepción del género, para mí sería lo ideal, no cambiarla, abolirla, ¿no? Es decir, que no tengamos que hablar de género y de adscripciones sociales a uno o a otro, ¿no? O sea, eso sería lo ideal, pero mientras que trabajamos con género, que trabajamos con todas las vicisitudes de la desigualdad de los géneros y los sufrimientos y malestares de los géneros, pues mientras tener en cuenta que tenemos que tener una mirada relacional, que tenemos que tener una mirada cualitativa, es decir, que a las dos partes les pasan las cosas, tenemos que tener en cuenta una mirada dialéctica, ¿no?, que es que el machismo no solamente lo retroalimentan los hombres, sino que también muchas veces desde el propio rol femenino se retroalimenta el machista, ¿no? O sea, porque no solamente se disciplina el deseo masculino, sino que también se disciplina el deseo femenino, ¿no? Y que tenemos que tener una mirada múltiple, es decir, que no existen solamente dos lugares, y sobre todo una mirada creativa, ¿no?, para hacer esto que me decían en la pregunta de qué es cuestionar el género, ¿no? No sé si respondo a la pregunta que se hacía. Sí, muy bien, Alfredo. Pues bueno, muchísimas gracias. Vamos un poquito cumpliendo con el horario y vamos a pasar a la segunda mesa.